La doble moral para juzgar a la empresa privada, que existe en mucha parte de la prensa, una gran cantidad de periodistas, hace que estemos siempre ante la duda de qué hacer cuando una empresa privada viola todas las normas de la convivencia. El Estado se mantiene con el tributo y el aporte de los impuestos, y una de las cosas centrales para poder funcionar es que los ciudadanos paguen sus impuestos, y la otra es que tenga una buena cantidad de exportaciones que le permitan engrosar la economía. Las administraciones políticas del país han liberado la importación, destrozaron la exportación argentina, quebrantaron la industria nacional, pero a esto se le suma además una tremenda evasión fiscal justamente de grandes empresarios. Ahora, si estos grandes empresarios están vinculados al agro, es decir, están vinculados al campo y están vinculados a la exportación que producen mayor cantidad de ingresos de divisas, estamos en un conflicto de doble preocupación. No tributan, pero además falsean el ingreso de divisas que necesita el país para funcionar. En la década del 90 hubo un gran revuelo cuando se anunció el gabinete de Carlos Saúl Menem y le habían entregado el Ministerio de Economía nada más ni nada menos que al grupo Bungibor. Algunos dijeron que fue Julio Bárbaro, el operador de Bungibor, que había arrimado ese sector al gobierno de Menem. Lo cierto es que Bungibor históricamente ha expoliado la economía nacional y ha tenido en toda la historia de relaciones con el país permanentes y constantes situaciones que no han favorecido el crecimiento económico argentino y sí el del grupo. Aquí, que sabiendo que Macri iba a perder las elecciones, y en todo caso si no las perdía después estaba todo bien hecho, tomaron una determinación de declarar y tributar, porque se puede declarar la exportación con anticipación de 45 días, declararon una exportación de una cantidad de tonelaje que no existe silo posible en la Argentina de poder contener esa cantidad de producción que supuestamente habrían exportado antes de que Macri abandone el poder. Para que se entienda, hay un límite. Piensen ustedes que los silos que había hecho Perón se transformaron en Puerto Madero, no existen más esos silos, ahora son silos bolsas y silos de algunas cerealeras importantes que después se exportan. Bueno, no hay capacidad que pueda albergar lo que declaró Bungibor que tenía exportando antes del cambio de gobierno. Claro, cuando se empieza a investigar, se encuentra que no coincidía el tonelaje con lo que habían declarado. Habían declarado más cantidad de la que habían exportado en realidad. ¿Por qué? Porque de esa forma evitaban tributar un imaginario aumento que el gobierno que surgía después de las elecciones le podría aplicar a las retenciones. Y para cubrirse de ese imaginario aumento a las retenciones del agro, entonces hicieron figurar una cifra que nunca exportaron en esa época, la exportan en el 2020, y como ya supuestamente estaban declaradas, ya habían tributado por eso, evaden la bonita cifra de 100 millones de dólares con un simple presentación de papeles declarando una cosa que no es cierta. Cuando esto se descubre, se empieza a investigar, todavía no ha tomado mucho cuerpo, y se dan cuenta que los tonelajes no coincidían. La cerealera habría anticipado en el gobierno anterior la venta de más de 7.000 millones de toneladas de soja y derivados que no tenían su poder para evitar las retenciones durante el 2020. En dólares estamos hablando de 7 millones de toneladas antes de la suba de las retenciones, y así consiguieron ahorrarse 100 millones de dólares de impuestos, o 427.500 toneladas de soja, que surge de lo que eludieron los 6 puntos de aumento de la alicuota que escondieron bajo la protección del gobierno de Mauricio Macri. Entonces,
las operaciones más complejas de Bunge y Bor, o Bunge Argentina, para decirlo con propiedad, dependen no solamente de las órdenes de afuera, sino de el gerente comercial, que es Adrián Chueco, que integra un equipo compacto con un tal Guillermo Marcotegui y con Ramón Fernández Asenjo, que son los directivos de la empresa en el país. En enero del año 2016, Macri, acuérdense ustedes, bajó inicialmente las retenciones a la soja al 30% hasta diciembre del 2017. Y a partir de abril, o a partir de ese momento, dispuso reducciones escalonadas. Así, en agosto del 2018 llegó al 26.5%, cuando fueron elevadas nuevamente al 30%, 18% más un 4%, que fue menor que la devaluación mediante, se licuaron así ese 4% famoso. Es decir, tributaban menos impuestos al Estado Nacional, apoyado por el gobierno de Macri, que vino con el privatismo a favorecer a la empresa privada y a perjudicar al Estado-Nación. Pero por esto, según la información que se maneja, Bunge empezó a acelerar las declaraciones de exportaciones. Entre el 13 y el 31 de agosto dijeron que habían exportado 1.400.000 toneladas. En septiembre, 1.650.000 toneladas. En octubre, 1.140.000. En noviembre, 135.000 toneladas. Y en diciembre, 1.500.000 toneladas. Acumulando en los meses posteriores a las elecciones de las PASO, declaraciones por 7.125.000 toneladas, que si las hubiesen tenido, no existiría capacidad logística en toda la Argentina para poderlas almacenar. O sea, mintieron. Mintieron con la complicidad del gobierno de Macri. Si seguía Macri no pasaba nada, como Macri no seguido, empezaron a ver papeles y descubrieron lo que estamos hablando. Es decir, una evasión de 100 millones de dólares de la empresa privada. ¿Qué hacemos con la empresa privada cuando hace este tipo de cosas? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con el diario La Nación, que es uno de los mayores deudores de la FIP? ¿Qué hacemos con los que no tributan en la Argentina? Cuando estamos pensando en un impuesto a las riquezas y demás, ¿por qué no cobramos a todos aquellos que hacen maniobras evasivas constante y permanentemente? Miren, para no conseguir esto y hacerlo muy largo, en el mercado se sostiene que Bunge es la mayor trianguladora de todas las multinacionales cerealeras que operan en la Argentina y que hacen vía Paraguay, Uruguay y Brasil, y suelen eludir altas retenciones que se imponen en nuestro país. O sea, lo que hace Vicentín, lo hacen todos. Bueno, Bunge se considera que es uno de los grupos que más hace esto. Saca el cereal de la Argentina y lo hace figurar en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Entre otras maniobras, se analizan en este momento las realizadas con la premezcla producida aquí en la Argentina, pero exportada por un tercero que la vendía a una empresa, pero esta empresa en el exterior es del mismo grupo de Bunge. O sea, se autovenden las cosas y allí terminan después de hacer la operación como ellos quieren. No es la primera vez que Bunge enfrenta este tipo de acusaciones. En octubre del 2020 sus oficinas porteñas, recuerden, fueron allanadas en el marco de una causa que se investigaba por una multimillonaria maniobra de evasión mediante la triangulación de operaciones de exportación al Uruguay. Vicentín, un poroto al lado de Bunge, y de Bunge, claro, nadie se acordaba porque Bunge se viene autoprotegiendo en Argentina hace mucho, pero mucho tiempo. Punto y seguido, no es punto y aparte, porque estamos hablando de las irregularidades que ocurren todo el tiempo a espaldas del pueblo argentino, que no sabe cómo hacer para vivir, que no sabe cómo hacer para pagar la canasta básica, mientras estas cosas ocurren a nuestras propias narices. En Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, con uno, ¿se acuerdan que hablamos de Midling el viernes? Bueno, el socio de Midling, cuando se abrió la empresa, siguió haciendo negocios y ahora está en un negocio que también presenta un hecho fraudulento,
que fue las entregas de las tierras del Ferrocarril Oeste del club, que eran de ferrocarril, aparecieron con una maniobra que se hizo durante el gobierno de Macri, para que se puedan privatizar, y allí se está construyendo en plena pandemia, sin aprobación correspondiente, ni de AISA, ni de Edenor, ni de ninguna, bueno, Edenor es el viejo socio de él, así que no va a tener problema. Bueno, se está construyendo lo que se llama Ciudad Palmera, un negocio inmobiliario de ILSA, ¿le suena ILSA? Y Larreta en Caballito. En plena pandemia, Eduardo Einstein, el que era socio de un muchacho que ahora es dueño de Edenor, arrancó con una obra de más de 145.000 metros cuadrados cubierto en los terrenos adquiridos irregularmente por ILSA al Club Ferrocarril Oeste, y donde construirá 1.188 departamentos y un shopping más grande que el Alto Palermo, según se sabe, con una galería comercial, un mega negocio de más de 250 millones de dólares, y el proyecto fue bautizado Ciudad Palmera. No cuenta hasta el momento con la factibilidad de los servicios de luz, agua y gas, ni cumple con los límites de constructivos establecidos en las normas, y no es uno de los negocios esenciales, pero Horacio Rodríguez Larreta impulsó para que siguieran construyendo en cuarentena. No es una actividad esencial, están trabajando. En el año 2020, la pandemia del COVID-19 causó estragos en el país. Sin embargo, ILSA no tuvo ningún problema y siguió trabajando. Bueno, esto es un escándalo grande porque tiene una extensión de 2 manzanas y media frente a Avellaneda 1400, es decir, a menos de 200 metros del estadio del Club Ferro. Piensen ustedes que es el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires, Caballito. Un negocio que se calcula en no menos de 250 millones de dólares, y no lo quisieron parar, por supuesto lo empezaron, lo iniciaron, que tiene una dimensión total de 145.216.388 metros cubiertos, no, 145.216 metros cubiertos, con 1.188 departamentos. El 25 de junio del 2020, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó el registro de planos, junio del 2020, obviamente cualquier parámetro mínimo en materia de ambiental, este proyecto no puede circular. Estamos hablando de lo que quieren hacer ahí, una mole de cemento, pero bueno, como tienen mayoría en la legislatura porteña, el proyecto va para adelante. Ciudad Palmera, un negocio de 250 millones del amigo Einstein, con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lo autoriza. Ahora, todo esto pasó en donde estamos hablando de una densidad poblacional que se va a aumentar en 6.000 personas, si se venden todos los departamentos, más o menos, o sea que se va a aumentar un 3% la cantidad de habitantes que no tienen la infraestructura necesaria en esta zona. Estamos hablando de simplemente dos, de las tantas cosas que están ocurriendo en nuestras narices, todo el tiempo. Mientras nos entretenemos con el COVID, mientras nos entretenemos en que los diarios que defienden el gobierno que se fue hablan de crisis de gabinete, simultáneamente, Clarín y La Nación, coincidentemente, donde ahora están planteando un cambio de gabinete también en la provincia de Buenos Aires. Es decir, mientras nos entretienen con eso y dicen que las peleas que tienen en Cambiemos es simple cambio de opiniones, y que hay un enfrentamiento a muerte entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, lo otro son caricias y estos son rajuños. Mientras nos cuentan esa película y nos cuentan esa novela, a nuestras propias caras no dicen lo de Bunge, no dicen lo de Einstein, por supuesto no hablan de Edesur, por supuesto no hablan de Edenor, porque no les interesa. Estamos en la jungla. El problema es que Tarzán ya no está y nosotros estamos sin documentos y en pelotas.